El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos a celebrar juntos esta Eucaristía de este domingo, en el cual la liturgia de la palabra de Dios hoy nos recuerda que todos debemos sentirnos hijos de Dios y hermanos, por tanto, hermanos en Cristo, sin importar la condición social, cultural, económica o política. La liturgia de este domingo nos habla sobre la tarea que debemos cumplir todos, particularmente quienes ejercen autoridad en los diversos niveles de la sociedad. Hemos escuchado la primera lectura y nos habla de la sabiduría. Y ya se menciona los planes del malvado en contra del justo y del inocente. El pueblo de Israel afronta en ese momento un serio problema, que es cómo vivir y manifestar su fe en un ambiente adverso y en una cultura distinta. El escritor sagrado de la sabiduría señala 2 maneras, 2 comportamientos o 2 actitudes humanas que entre ellas son opuestas. Pone primero la figura o la actitud o el comportamiento del justo. El justo que se presenta y manifiesta como la persona fiel a Dios en todo su ser y en todo su actuar. Y en contraposición al justo, pone la figura o la persona del necio o del impío, que se deja someter y atrapar por el deseo de tener ventajas pasajeras que ofrece el mundo. Se condena y descalifica sin compasión de aquellos que no piensan como ellos. Esta actitud se ahonda más cuando pone su esperanza en lo pasajero y en lo terrenal, porque todos pasamos y todo se termina. Su mirada es interesada en el poder, en el dinero o en el dominio del otro.
Encontramos en esta lectura que el contraste con la actitud y la mirada del justo y bueno incomoda a las aspiraciones y comportamiento del injusto. Es decir, el comportamiento del bueno molesta. Por eso se traman su daño y muerte, y así negar o desterrar de la vida a ese justo, a ese que se comporta bien. El ser humano, arrastrado por su apetito egoísta, se conduce a la destrucción cuando toma esta actitud de necio o de injusto. Este modo de proceder del necio injusto es como olvidar y negar el amor fraterno que debería manifestarse en actitudes y obras como la amabilidad, la compasión, la caridad, la justicia. Esa justicia tan tuerta, sorda y ausente en nuestros días. O si queremos, la actitud debería traducirse en tolerancia, esa intolerancia implacable con algunos y tolerante con otros que vemos en el desarrollo en nuestra sociedad, en nuestro país, en estos tiempos. En estos días, mientras una parte de Bolivia se destruye a causa de los incendios, en la otra pareciera que no les importa, porque se están peleando o midiendo fuerzas quién tiene más poder que otro. La pregunta necesaria, me parece, es: ¿se ama de verdad a esta patria que decimos que es de todos? ¿O ese amor es solamente para el discurso de acuerdo a las conveniencias? Es bueno reflexionar, es bueno pensar, no solamente tomar las cosas como vienen, sino reflexionarlas. La actitud o amor fraterno debe, según la palabra de Dios, llevarnos a buscar no la propia ambición personal, sino a buscar el bien de todos y hacer la voluntad de Dios, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Porque Dios no discrimina. Y lo vemos ahora en este tiempo en donde tenemos que sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad de algunos hermanos en el incendio de nuestros bosques, en el incendio de nuestras pampas. El Evangelio nos presenta la misión pública de Jesús que llega a su fin. Su misión se está terminando. El pasaje, por eso, del Evangelio pone el acento en la importancia del ser discípulo. Ese discípulo que haya entendido y asimilado las enseñanzas del Maestro. Esas enseñanzas que deben traducirse en obras de vida, no solamente en palabras. Queridos, la realidad de ayer como hoy es que, así como los discípulos de Jesús, muchos no hemos entendido la enseñanza de Jesús escrita en los evangelios. Porque pese a llamarnos o decir que somos católicos, no vivimos como tales. Porque debemos recordar que ser católico no se reduce solamente a entrar en una iglesia y rezar o oír misa, como suele decirse, sino buscar tener los mismos sentimientos de Jesús, sentimientos compasivos y sentimientos de misericordia. ¿Cómo sucede? Al no entender el mensaje del Maestro,
los discípulos discutían acerca de quién era el más importante. Olvidaron lo que el Maestro había dicho. Este tipo de preocupación es propia de los paganos e incrédulos que buscan aprovecharse de los otros gracias a los privilegios y muchas veces al poder que se tiene. La palabra de Dios hoy nos sugiere y nos hace ver que es el mismo Jesús que rompe el esquema mental de los discípulos con su modo de enseñar y su forma de vida, cuando Él les reprocha y les dice: el que quiera ser el primero ha de ser el último de todos y servidor de todos. Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Aquí pues la lección que debemos aprender cada día para no aplazarnos, principalmente a aquellos que tenemos alguna autoridad. Ser el último es tener la actitud del niño que en tiempos de Jesús como ahora son los más vulnerables. Siempre es bueno preguntarnos, cualquiera sea nuestro servicio, responsabilidad o autoridad, ¿somos de verdad servidores de todos? ¿O buscamos que los otros estén a nuestro servicio? ¿Cuál es el trato y conducta de aquellos que están bajo nuestra autoridad? Porque de nada servirá decir hermanos cuando vemos que hay hermanos de primera y de segunda. El que quiera ser el primero, nos repite el Señor, que sea el servidor de todos y no servirse de todos. Hoy la palabra de Dios nos insiste a que nuestra vida sea ese testimonio que el mundo y que Dios espera de cada uno de nosotros, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos conceda la fortaleza para ser hombres y mujeres valientes, que no descansan ni se echan atrás ante las exigencias de ese Dios que nos quiere y de ese Dios que nos ama. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.